Atento saludo, mi nombre es Miguel Antonio Ojeda Enríquez, sustentante al doctor Gustavo López Alfonso, en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación, con el proyecto de investigación y estrategia PASEAD, fundamentada en ABPR y mediada por Scrum para el fortalecimiento del diseño algorítmico en la estructura de datos del ITM. Proyectos ágiles por competencia en enseñanza algorítmica para el diseño. La pregunta de investigación que nos representa el vacío que vamos a estudiar es en qué medida la estrategia pedagógica PASEAD, fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos y mediada por Scrum, implementada en la asignatura Estructura de Datos de la institución universitaria del ITM, incide en el pensamiento computacional, específicamente en el componente de diseño algorítmico en estudiantes de tercer semestre, evaluando mediante el test de ATA. Las preguntas secundarias tenemos: ¿cuál es el nivel inicial del diseño algorítmico en los estudiantes de la asignatura Estructura de Datos de la institución universitaria ITM según los resultados pretest de ATA? Después de la intervención, ¿cuál es el impacto de la estrategia PASEAD fundamentada en aprendizaje basado en proyectos y mediada por Scrum sobre el fortalecimiento integral del diseño algorítmico en la asignatura de estructura de datos de la institución universitaria ITM, y cómo se manifiestan los resultados en los dominios analíticos de estructura lógica, eficiencia algorítmica y razonamiento de estructura de datos? ¿Qué variaciones significativas existen entre algoritmos al contrastar con el desempeño experiencia experimental frente al grupo de control tras las estrategias mediadas por Scrum según los resultados del post-test del ATA? Entre el objetivo general que va a responder a la pregunta de investigación se encuentra determinar la incidencia de la estrategia pedagógica PASEAD fundamentada en aprendizaje basado en proyectos y mediada por Scrum sobre el diseño algorítmico del pensamiento computacional en estudiantes de tercer semestre de tecnología en desarrollo de software de la institución universitaria del ITM. Los objetivos específicos: diagnosticar al nivel de desarrollo del diseño algorítmico del pensamiento computacional en estudiantes de tercer semestre de tecnología en desarrollo de software de la institución universitaria del ITM mediante la aplicación del pretest con el test de ATA. Analizar el impacto de integrar la estrategia pedagógica PASEAD fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos y mediada por Scrum y Pair Programming, articulada al modelo pedagógico institucional de la institución universitaria ITM en el fortalecimiento del diseño algorítmico del pensamiento computacional en la asignatura de estructura de datos. Evaluar la incidencia de las estrategias pedagógicas PASEAD mediada en el análisis comparativo de pretest entre el grupo experimental y el grupo de control en la asignatura de estructura de datos de la institución universitaria del ITM usando el test ATA y un análisis de covarianza o una alternativa paramétrica equivalente según el comportamiento de los datos para determinar las variaciones estadísticamente significativas en el diseño algorítmico del pensamiento computacional. La aplicación de las hipótesis: encontramos la nula, que está representada por la aplicación de las estrategias pedagógicas PASEAD fundamentada en aprendizaje basado en proyectos y mediada por Scrum. No genera variaciones estadísticamente significativas en el pensamiento computacional, específicamente en el componente de diseño algorítmico en los estudiantes de la asignatura de estructura de datos evaluados mediante el test de ATA en comparación con el modelo de ABPR institucional estándar. La hipótesis alternativa está representada por la aplicación de la estrategia pedagógica PASEAD fundamentada en ABPR y mediada por Scrum, genera
variaciones estadísticamente significativas en el pensamiento computacional, específicamente en el componente de diseño algorítmico, en el estudiante de la asignatura de estructura de datos, evaluada mediante el test de data en comparación con el modelo ABPR institucional estándar. La operacionalización de variables para la aplicación de la estrategia pedagógica PASEAD, proyectos ágiles para competencias en enseñanza algorítmica para el diseño, está representada por las variables dependientes, rendimiento en el diseño algorítmico del pensamiento computacional, la variable independiente estrategia pedagógica PASEAD, fundamentada en ABPR, mediada por Scrum y Pair Programming. De ella, el control estadístico estaría por ANCOVA y se definen covariables principales como la puntuación del pretest, covariables académicas prioritarias como el promedio académico y previo, y la variable explorativa, experiencias, horas de práctica, jornadas y acceso tecnológico. El marco teórico en su fundamentación pedagógica y epistemológica de la estrategia PASEAD se encuentra en principio un paradigma postpositivista deductivo, dado que se toma como referencia la teoría y se lleva a la práctica. Los fundamentos de pedagogía, como el modelo pedagógico del ITM, la estrategia PASEAD y la articulación con el aprendizaje basado en proyectos. El construccionismo desde Paper en 1980, quien es el padre del pensamiento computacional en el orden del aprendizaje lógico formal, que consolida mediante la creación de artefactos en la transición de códigos algorítmicos lógicos, y también donde toma el error como un insumo de optimización lógica, donde permite que aplicado en la estrategia pedagógica PASEAD, le dé valor, autoestima y reconocimiento al estudiante, donde puede mejorar y puede crear artefactos tecnológicos y solucionar problemas. Asimismo, el pensamiento computacional, donde fue visualizado, globalizado por la doctora Janet Wing en 2006, donde destaca de manera abstracta resolver problemas, diseñar sistemas abstractos, comprender el comportamiento humano mediante conceptos de la computación, y tomando, digamos, de Paper y de la doctora Janet Wing, Breman y Renning en 2012, que también son, digamos, parte del MIT, representan dimensiones de pensamiento computacional donde digamos, vuelven de forma práctica estos anteriormente mencionados, estos fundamentos pedagógicos y epistemológicos, donde conciben el concepto técnico, por ejemplo, las instrucciones de estructuras secuenciales y cíclicas, la práctica materiales, donde contamos con Sprint y la construcción de software de forma iterativa e incremental, y las perspectivas de identidad creativa, tomando de Paper, donde a partir de los errores encontrados o fallas encontradas en el software, el estudiante tenga un reconocimiento a sí mismo de constructor de tecnología y solucionador de problemas. Todo esto con respecto al sustento del diseño algorítmico. En marco teórico de los empíricos se seleccionaron 20 de ellos, se relacionan a continuación
los empíricos que más tributan a la investigación, especialmente en la construcción y aplicación de la estrategia pedagógica PASEAD. Iniciamos con Lafuente Martínez en 2022, pues, quien presenta el resultado de la aplicación del test de ATA, algorítmico Thinking Test for Adults, con una alfa de Cronbach de 0.88. Asimismo, encontramos a Chang y a Wronski 2024, donde relaciona las metodologías ágiles en educación superior, y también encontramos a Zhang, Wang y Li con Tan et al. 2024 y Li, Zhang, Wang 2025, con las dinámicas de colaboración en código. En cuanto al aprendizaje basado en proyectos, medido con momentos pretest y post-test, Xin, Jun, Choi y Yang en 2024, y de forma local se reconoce a Gómez, Escobar y Aristizábal Jiménez 2021, que hicieron un estudio sistemático de las universidades de Medellín. En cuanto a los estudiantes empíricos, en la parte internacional encontramos a Raj y a Connolly 2020 y a Chang y Wong-Kit 2024 en cuanto a la aportación de gestión ágil del aprendizaje, con el hallazgo de la fragmentación de la construcción de software mediados por sprint, y reducen la sobrecarga cognitiva y eleva la calidad técnica en proyectos de tecnologías de la información. El aporte pues valida el Scrum como estructura de soporte, transferencia de entorno industrial y de aula universitaria. Tenemos a Tan et al. 2024 y a Zhang, Wang, Li 2025 aportando la construcción lógica y sinergia de colaboración, donde se encontró la interrelación entre aprendizaje basado en proyectos, la metodología ágil Scrum y la programación por parejas, donde producen efectos superiores en el diseño lógico que cada técnica que tenerlas cada una de ellas por separado. Justifica el uso del test de ATA para medir razonamiento independiente del lenguaje de programación. Finalmente tenemos, entre otros, a Lafuente Martínez con la medición psicométrica del eficiente. También tenemos a Tang 2020, donde identifican la deuda metodológica de depender de la sintaxis de un lenguaje específico, y justifica el uso del ATA con un Cronbach de alfa de 0.88 para medir razonamiento con independencia del lenguaje de programación, y también soporta la arquitectura de la variable dependiente de esta investigación. La investigaciones nacionales, encontramos a la banda Jaramillo 2022 con una brecha técnica pedagógica en Colombia. Caracteriza de forma cuantitativa la descripción del pensamiento computacional en programas tecnológicos colombianos, y encontrar una desconexión estructural entre la formación académica orientada a herramientas y la comprensión del diseño lógico exigidas por el entorno sociolaboral. Como aportación, valida la brecha del diseño algorítmico en una limitación sistémica que afecta a la competitividad de los egresados. En cuanto al diseño metodológico de la intervención y contexto lógico de aplicación local,
pues podemos articular el vacío de la situación de forma local en Medellín con Gómez Escobar y Aristizábal Jiménez 2021, donde analizan las prácticas de enseñanza mediante observación sistemática y estadística inferencial en universidades de Medellín. Encontraron mecanismos operativos centrados en la sintaxis que impide el desarrollo de la abstracción algorítmica con altos índices de repitencia. Aportaría lo situado en la asignatura de estructura de datos como el escenario prioritario para la intervención con PASEAT. Asimismo, en esta articulación de diseño metodológico, relacionamos la validación metodológica de la intervención de SHIN 2024, donde evidencia la efectividad del aprendizaje basado en proyectos con el pensamiento computacional y aporta a la metodología PASEAT, validando esta metodología desde el uso con mediciones pretest y posttest para aislar con precisión estadísticas sobre la pedagogía en el diseño algorítmico. El método, encontramos la población de 80 estudiantes aproximadamente en el tercer semestre de estructura de datos del programa de tecnología en desarrollo de software de la institución universitaria ITM, y como muestra estimada encontramos 70-80 estudiantes de los dos grupos, donde cada uno podía estar conformado por 35 a 40 participantes. Esta muestra es no probabilística por conveniencia, es decir, que todos tienen la probabilidad de ser elegidos y ya son grupos ya formados. Encontramos el grupo de experimental para la estrategia PASEAT y el grupo de control que seguirá su curso mediante el modelo pedagógico institucional estándar. Es de aclarar que el escenario y criterios es el contexto real de la institución universitaria del ITM y los criterios de inclusión-exclusión en los cuales se encuentran, que sean mayores de edad y que puedan esto retirarse en cualquier momento. El paradigma pospositivista, con un enfoque cuantitativo, un diseño cuasi experimental y un alcance explicativo comparativo, con momentos pretest y posttest, con grupos intactos y convencionales. El diagrama del diseño o modelo del diseño estaría con grupo de experimental 0, 1, X, 0, 2 y el grupo de control con 0, 3 y con O3 y O4, donde la O es ATA, la X es la estrategia PASEAT y conformada o articulada por el ecosistema de Scrum, aprendizaje basado en proyectos y la técnica de programación Pair Programming. Es de aclarar que los dominios de ATA pues, son 3, y dado que este instrumento es atómico, entonces se subdividieron, se extrajeron de manera autorizada y sustentada 20 ítems con unos valores o pesos de 0 a 20, y la base metodológica se tomó a Hernández Sampieri 2014 y a Sadich de 2002 y a Compel y Shirley 1963, donde cada uno de ellos en su orden aporta el alcance cuasi experimental y también el alcance explicativo con diseño experimental.
Instrumentos. El instrumento principal es el ATA, Algorithmic Thinking Tests of Adults. Tiene una tipo de validez análisis factorial confirmatorio. Tiene un alfa de Cronbach de 0.88, un coeficiente de Kandel-Richardson de 0.90. Esta es una prueba psicométrica específica para adultos y estudiantes universitarios, con una robustez que proviene del cálculo matemático interno del estudiante, sino de un análisis factorial realizado por los autores Lafuente Martínez et al. Este análisis permite identificar el instrumento es consistente para evaluar pensamiento algorítmico sin el sesgo de la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Bueno, Lafuente Martínez et al. 2022. Instrumentos complementarios. Tenemos el cuestionario socioacadémico que permite la caracterización y las covariables. La guía operativa PASEAD se permite revisar la secuencia de los sprints por semanas. La bitácora del docente de fidelidad pues permite hacer seguimiento al registro con respuesta sí, no aplica de la implementación. La rúbrica de desempeño ágil y co-construcción lógica. La validez pues se realizó con juicios de 3 expertos con un resultado de aprobación unánime. También se va a aplicar una validación cualitativa mediante la entrevista cognitiva a una muestra piloto de estudiantes por la técnica verbal. Esta muestra de estudiantes tiene las mismas características de los estudiantes que van a ser intervenidos, pero están fuera de este contexto. El procedimiento cronológico se tomaron 7 fases. La fase 0, la preparación institucional y ética. La fase 1, el juicio de expertos. Fase 2, entrevistas cognitivas piloto. La fase 3, diagnóstico basal pretest ATA. Fase 4, la intervención pedagógica de la estrategia PASEAD. Fase 5, evaluación de la salida post-test ATA. Y la fase 6, el procedimiento y cierre analítico. El cronograma propuesto para el 2026-2, según el microcurrículum académico del ITM, es la entrevista cognitiva en la semana 1, pretest semana 2, intervención semana 3 y 8, 3 sprints de 2 semanas, el post-test en la semana 9 y procedimiento y cierre analítico semana 10 y 11. Las consideraciones éticas, tenemos consentimiento informado, donde todos van a ser mayores de edad, se da la libertad de participación voluntaria, el derecho a retirarse sin consecuencias académicas, la anonimización mediante el código proporcionados por el investigador, el aval del Comité de Ética de Investigación Científica del ITM, que en este momento está en proceso, la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia por estar interviniendo personas, la ley 1589 de 2012 para garantizar la protección de datos personales y un taller opcional para el grupo de control al finalizar la recolección de datos. Como conclusiones, se ha validado la existencia de una brecha crítica del diseño algorítmico donde la enseñanza tradicional se ha centrado en la sintaxis operativa, descuidando la abstracción lógica necesaria para la resolución de problemas complejos en el contexto local y nacional. Se contribuye a la articulación teórica en el constructivismo social y el pensamiento computacional, que es completamente viable en la práctica, logrando la maduración de los procesos mentales superiores a los estudiantes. Se ha diseñado una ruta metodológica de corte cuasi experimental explicativo utilizando la estrategia PASEAD, Scrum, aprendizaje basado en proyectos y la técnica de programación pair programming como variable independiente. El uso del test ATA respalda por una rigurosa análisis factorial, garantizando que la medición del relacionamiento algorítmico sea pura y libre de sesgos tecnológicos. El proceso hasta ahora consolidado demuestra que no basta enseñar a programar, y es imperativo enseñar a pensar. La integración de marcos ágiles y pensamiento computacional perfila no solo una mejora pedagógica, sino como una respuesta científica necesaria al cierre de brechas de la formación del talento digital del siglo XXI. Las referencias relacionadas entre las principales para esta presentación.
y muchas gracias por su atención.